Muy buen día, hermanos, bienvenidos una vez más a la casa de Dios, agradecidos de corazón, llenos de alegría, de gozo, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y estamos ya en el último domingo de Adviento, cuarto domingo de Adviento, y estamos viviendo las Navidades. ¿Sabían eso? En nuestra época se popularizó la Navidad y sin querer queriendo lo restringimos a un solo día, el día de Navidad. Sin embargo, nosotros estamos viviendo, de acuerdo al calendario cristiano, litúrgico o eclesiástico cristiano, las Navidades, que incluyen el periodo de Adviento y que van hasta Epifanía, 6 de enero. Y todos esos días son las Navidades, son las festividades de Navidad, ¿verdad? Entonces es un concepto más amplio de la celebración del nacimiento o de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren el detalle de cómo se van perdiendo cosas, cómo se va perdiendo conocimiento, cómo se va perdiendo información con el pasar de los años sin darnos cuenta, y es necesario hacer esa retrospección, esa revisión, esa mirada hacia atrás para rescatar esos valores que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo dio a su iglesia. Porque hubo una época donde la iglesia podía influir directamente en toda la sociedad. Y lo fuimos perdiendo, tristemente, ¿no? Así que gracias a Dios ahora estamos viviendo un tiempo de revisión histórica y hasta de revisión doctrinal, donde estamos volviendo a ordenar a la iglesia también, y su pueblo se prepara para testificar su fe con mayor o mejor claridad, ¿verdad? Ok, los invito a leer a manera de introito el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Señor de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Alabado sea el Señor, y alabamos a nuestro Dios, Rey de Gloria, Rey de los ejércitos, nuestro guardador, en verdad. Invocamos su presencia, la presencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea, Señor Dios y Padre nuestro, porque instruyes a tu pueblo, porque traes consejo, porque traes alivio y perdón, porque consuelas a los afligidos, Señor, porque animas a los abatidos, porque das fuerza a los débiles, porque das coraje a los que son cobardes, Señor, y nos animas a nosotros a servirte como iglesia en este mundo, aun cuando vemos los portentos de los poderosos. Con la fe que nos has dado podemos, Señor, enfrentarlos para predicar tu gran amor, tu misericordia y sobre todo, Señor, el arrepentimiento de su pecado para que no caigan bajo tu juicio en el día de la ira. Gracias, Señor Dios nuestro, por instruirnos. Gracias, Señor Dios nuestro, por engendrar fe salvífica en nosotros. Y gracias por tu Espíritu Santo, ese don precioso que tenemos para que nos guíe en esta vida. Quédate con nosotros, Señor, en este momento. Dígnate recibir este culto racional y que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Todo nuestro ser dedicado a ti, consagrado a ti, como ofrenda
de olor fragante, viva y agradable a tus ojos. Gracias, Señor Dios nuestro, en el nombre de Cristo Jesús rogamos y agradecemos todo. Amén. Vamos a cantar el primer himno, cántico, no sé bien cómo se cataloga Grande Gozo. Bien, hermanos, vamos a confesar nuestros pecados al Señor, vamos a buscar su perdón, pero quería invitarlos a considerar las mismas palabras del Salmo 24 que escuchamos. Cuando dice el Señor que de Él es toda la tierra, que Él es el dueño de todo, que Él ha creado, que Él lo ha afirmado, que Él lo sustenta, que Él lo sostiene. Cuando justamente por esa razón y por esa causa de que Él es el majestuoso Dios, el Rey omnipotente, el creador y sustentador de todas las cosas, dice que espera de nosotros justicia, pureza de manos, limpieza de corazón. Busca a su pueblo de esa manera. Y es lo que nos dice la Escritura en otros textos, ¿no es cierto? Que sean santos como yo soy santo, sean perfectos como yo soy perfecto.
que Dios aborrece el pecado, que Dios no puede tener comunión con lo malo. Y uno se pregunta, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo por mis propios esfuerzos? Si el mismo San Pablo dice que aquello que no quiero hacer, justamente eso es lo que termino haciendo. Así que tenemos un impedimento, tenemos una imposibilidad natural que se llama pecado original, que se llama inclinación al mal, que se llama concupiscencia, que nos impide poder ser santos, puros, justos, rectos, íntegros por nuestros propios esfuerzos. Pero ahí viene justamente la buena noticia. Como no podemos por nosotros mismos, Dios mismo en su gran misericordia, ese Dios tan grande, porque no llegamos a comprender lo grande que es, ha provisto una vía de escape, una salida, una salvación para su pueblo, que es justamente mirar al crucificado, confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, poner nuestra confianza en Él, porque Él nos imputa su justicia, santa, perfecta y abundante sobre todas las cosas. Así que, ¿cómo nos acercamos con manos puras al Señor? ¿Cómo nos acercamos con corazones rectos, íntegros al Señor? ¿Cómo somos justos o perfectos ante el Señor? Por la justicia de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que sencillamente, la actitud ante ese Salvador que dio su vida por nosotros es de arrepentimiento, es de pesar por mi conducta, por mis actitudes, por mis pensamientos, por mis deseos, por mi pecaminosidad integral. Me acerco al Señor arrepentido y el Señor se mueve a misericordia y una vez más me otorga indulgencia, me otorga perdón, me limpia. Y así puedo permanecer con Él, así puedo estar con Él. Así hay reconciliación, paz y plena comunión, no de otra manera. Esa es la voluntad del Señor, así lo ha establecido Dios. ¿Es bueno el Señor? ¿Es justo el Señor? Claro que sí. A veces no podemos comprender nosotros esta realidad. Muchas veces nuestra propia naturaleza, nuestra propia mente nos engaña haciéndonos pensar que podríamos portarnos bien, que podríamos ser agradables a Dios por nuestros propios ejemplos, por nuestro propio esfuerzo y dar el ejemplo a otros, que podríamos nosotros ganarnos el cielo. Y ahí ya hay pecado. Ya en ese pensamiento hay pecaminosidad. La justicia es un regalo, es un obsequio de Dios. Recibámoslo con suma reverencia, con temor y temblor, como dice la palabra, y desechemos todos esos pensamientos pecaminosos que vienen naturalmente a nuestra mente, pero que van en contra de la santa voluntad de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para confesar nuestros pecados al Señor y recibir la absolución. Querido hermano, querida hermana, te pregunto, en la santa presencia de nuestro Dios Todopoderoso, quien escudriña los corazones y las mentes, y para quien nada puede permanecer oculto, reconoces, confiesas y lamentas que por naturaleza eres un pecador, y que al dejar de hacer lo bueno y al hacer lo malo, has agraviado, has ofendido a tu Dios y Salvador, y esto lo has hecho con pensamientos, palabras y acciones, por lo cual mereces su justa condenación. Si esta es la sincera confesión de tu corazón, decláralo diciendo sí. Sí. ¿Crees que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que todos los que creen en su nombre reciben el perdón de los pecados? Por lo tanto, ¿deseas ardientemente ser librado de todos tus pecados y crees que tu Padre Celestial, por los méritos de Cristo, quiere perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad? Si así lo crees, confiésalo diciendo sí. Sí. Tienes el sincero propósito de obedecer de aquí en adelante al Espíritu Santo, de modo que aborrezcas y abandones todo género de pecado, vivas como corresponde a los hijos de Dios y te esfuerces cada día por alcanzar santidad de corazón y de vida. Si tal es tu deseo, contesta sí con la ayuda de Dios. Sí, con la ayuda de Dios.
Querido hermano, querida hermana, en virtud de la confesión que acabas de hacer, en presencia del Señor y de estos testigos, tus propios hermanos, yo como ministro de la palabra de Dios, por mandato del Señor Jesucristo y en su nombre te declaro ahora mismo el perdón completo de todos tus pecados. Hago esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a alabar a Dios, vamos a dar gracias a Dios, exaltar a Dios, con el Gloria Patri. Luego vamos a cantar Hay una fuente de amor divino. Cántico Hay una fuente de amor divino. El himno en esta oportunidad. Y ya nos vamos preparando para oír las lecturas bíblicas que continúan, ¿sí? Continuamos con las lecturas. Antiguo Testamento todavía, libro del profeta Isaías, precioso texto de Adviento preparatorio para la Navidad, capítulo 7, versos 10 al 17. Ok, vamos a esperar que los demás lo encuentren. Isaías, capítulo 7. Sí, escuchamos atentamente. Del 10 al 17. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Camila. Qué interesante cuando Dios nos confronta, ¿no? Ahí nos vemos entre la espada y la pared, ¿no? Y qué respuesta dar, ¿no? Cuando va el profeta y le dice al rey Acaz: dale, pedí una prueba, y el Señor está dispuesto, ya que tanto
te quejas contra Dios, bueno, ahora tenés la oportunidad, dale. No voy a poner a prueba al Señor, ¿cómo haría yo eso? Y el Señor, que ve los corazones, dice, bueno, igual te voy a dar yo una prueba, una señal. Y fue una señal para esos tiempos, por los problemas que vivían en esos tiempos, por la pecaminosidad del pueblo en ese tiempo, y fue una señal que profetizaba luego el destierro, la invasión de Asiria y el desastre que iba a vivir Israel por su mala conducta, ¿verdad? Sin embargo, como explicamos tantas veces, ¿no es cierto?, las profecías tienen una proyección a mediano plazo y a largo plazo. Y esta profecía es por excelencia la profecía mesiánica que anuncia la encarnación del Hijo de Dios y la venida al mundo. Qué maravillosa que es la palabra de Dios, hermanos. Cuando hablamos de que la palabra de Dios es viva y eficaz, cuando decimos, porque muchas veces escuchamos al menos esa frase de lo poderosa que es la palabra, que no vuelve a mí vacía. Miren la proyección tremenda que tiene la palabra de Dios, el impacto presente, actual, a corto plazo y a largo plazo. Se cumple la palabra irremediablemente. Y muchos tristemente no se quieren dar cuenta, no lo quieren ver, no quieren reconocer esta realidad de Dios. Ese Dios tan grande que puede hacer que su palabra tenga al menos un triple impacto en la historicidad, en el pueblo. Ok, y otro detalle importantísimo es que el texto dice que ¿quién concebirá, quién dará a luz? ¿Cómo dicen nuestras versiones? Una joven, una doncella, una virgen. Saben que esa es otra cuestión también que se ha ido perdiendo, ¿no? La 70 traduce la virgen, pero otras traducciones fueron poniendo doncella, joven, y se ha perdido el concepto que gracias a Dios y a la obra del Espíritu Santo, ya vamos a ver en el Evangelio, Mateo recoge y deja expresamente claro, es la virgen. Porque el nacimiento virginal de Cristo a nosotros nos da confianza y aumenta nuestra fe en el Señor, de que es algo, un trabajo sobrenatural de Dios, una operación exclusivamente de Dios en beneficio de su pueblo para su salvación. Así que ahí tenemos doctrina bíblica para sustentar, para sostener, para compartir, para enseñar también. Perfecto, vamos a ir al Nuevo Testamento entonces, Romanos 1, del 1 al 7. ¿A quién lo tenía? Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y porque recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahí está la introducción del apóstol San Pablo. ¿A quiénes? A todos. A los romanos. Carta a los romanos, ¿sí? A los ciudadanos / cristianos de Roma. ¿Y qué era Roma? Roma era la capital del imperio romano, era la ciudad más importante, era la ciudad luz. Si tuviéramos que traspolarlo hoy en día, ¿qué ciudad sería? Buenos Aires aquí en Argentina tal vez, Nueva York como capital del mundo, pensemos tal vez, o París, no sé. A esa gente Pablo estaba llamado a predicarle, ¿no? Y pienso yo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en hacer evangelismo, hacer misión, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿A dónde apuntamos, no? Las iglesias, el cristianismo, ¿no? Y generalmente apuntamos a lugares más
recónditos y más desconocidos tal vez, ¿no? Mucho más llenos de pobreza que de riqueza. No, la iglesia no le está apuntando a esos lugares de poder, a esos lugares de riqueza donde se manejan incluso las decisiones del mundo, ¿no? Muy pocas iglesias miran para esos lados, ¿no? Ayer estaba hablando con Maxi y Priscila en Buenos Aires de los desafíos misionales que se le están presentando a ellos ahí. Muy ricos, muy interesantes. Y todavía a la noche Maxi me manda un mensaje compartiendo de la oportunidad de evangelismo que tuvo con una persona que ya se quiere integrar a estudios bíblicos que va a empezar a dar Maxi allá, ¿no? Las grandes urbes son objeto también del amor de Dios y son parte de todas las naciones que el Señor nos mandó, ¿no? Mírenlo al apóstol Pablo, siendo separado, apartado por el Señor, santificado, consagrado, y tomando como objetivo ahí, vamos a Roma, vamos al primer lugar. Hacemos base en Roma y de Roma me voy a Tarsis, a España, me voy a otros lados, pero vamos a hacer base ahí. Ahí donde está la concentración del poder, de las riquezas y también de las tinieblas. Ahí tenemos que ir a hacer sal y luz, pensando en esas estrategias misioneras, hermanos. Y por último vamos a escuchar el Santo Evangelio para el día de hoy, como lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Y dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, entonces, para confesar nuestra fe cristiana conforme al credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a cantar como preparatorio también para escuchar el mensaje de hoy, el Kyrie eleison, canto de intercesión por el mundo que necesita conocer del Señor y su salvación. Esta
presente con tu salvación y que tu paz bendita hermanada con justicia abrace al mundo entero. Tengo pasión que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo, tu reino venganos y elección. Queridos hermanos, que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, sea ahora con todos ustedes. Amén. Bien, vamos a reflexionar principalmente basados en el texto de Romanos, pero también interrelacionado con el Evangelio, que tiene conexión directa, y todos los textos tienen conexión directa con la enseñanza que vamos a compartir hoy, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? ¿Soy yo obediente? ¿Son ustedes obedientes? ¿Quién es obediente? Qué difícil el tema de la obediencia, ¿no? Como luteranos, el tema de la obediencia nos remite automáticamente a la ley y por lo tanto no queremos caer en el legalismo, así que tendemos a rechazar esa línea de pensamientos, ¿verdad? Nosotros no queremos hablar tanto de deber, de obediencia, de carga, de obligación, sino más bien queremos enseñar y hablar sobre el Evangelio, sobre el amor, sobre el agradecimiento, sobre hacer las cosas por amor, por gratitud y de buena voluntad, y no por obligación, no por un deber, no como una carga pesada. Y creo que está muy bien pensarlo así y es acorde a la enseñanza bíblica. Nosotros nos mueve el Evangelio de Jesucristo, su gran amor mostrado hacia nosotros. No nos mueve una obligación, una ley, porque sabemos que Cristo ya cumplió con esa ley por nosotros, porque nos era imposible, ¿verdad? Entonces, ahora la ley, como sabemos bien, resulta para nosotros sencillamente un espejo para que podamos ver nuestro pecado, un freno para no caer en las tentaciones y por último una guía para poder saber cómo proceder, cómo hacer la santa voluntad de Dios, cómo ser personas íntegras, justas y dar un buen testimonio en este mundo. Bien, pero aquí Pablo habla en el Evangelio, en el texto de Romanos habla de otro tipo de obediencia. Una obediencia, dice, de la fe. Una obediencia no como sometimiento, no como resignación, no como una esclavitud que, si vemos el texto, Pablo mismo se está presentando como esclavo de Jesucristo. Él dice, la traducción dice siervo, pero en el original está diciendo un esclavo. Y un esclavo significa alguien que no puede tener libertad, no se puede ganar su libertad. Le pertenece a alguien más que lo ha comprado. Así se presenta San Pablo. Y es en esa condición que él habla de la obediencia de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia de la ley y la obediencia de la fe? Bien, la obediencia de la fe implica una adhesión voluntaria, una adhesión amorosa y una adhesión agradecida a ese amo que no pagó con dinero, no pagó con oro, no pagó con plata para tener nuestra sujeción. No, se entregó a sí mismo, dio su vida, derramó su sangre para comprarnos, para salvarnos y rescatarnos, por cuanto estábamos muertos al pecado, vendidos al enemigo de Dios y por lo tanto condenados eternamente. Así que cuando podemos apreciar realmente lo que hizo el Señor por nosotros, yo no tengo ningún problema, como el apóstol San Pablo, de decir, soy su esclavo, le pertenezco. Pero es una obediencia de amor, es una adhesión de fe porque le creo en tanto y en cuanto sé todo lo que hizo por mí. Y también sé, porque se me ha revelado, de dónde me ha sacado, dónde estaba yo antes, quién era yo antes de conocerle. Es otro tipo de obediencia muy superior, mucho más completa y mucho más grata de llevar adelante en la vida, ¿verdad?
A ese tipo de obediencia sí debemos seguir nosotros, a la obediencia de la fe. Y en esa obediencia de la fe debemos también trabajar y operar de acuerdo a la misión que se nos encomendó para llevar, como dice el mismo apóstol Pablo en el texto de Romanos, a todas las naciones a la obediencia de esa fe. Y sacarlos de la esclavitud a la que la tiene sometido Satanás por causa de la ley también. Porque ellos también creen que pueden ser buenos cumpliendo las leyes. Y están engañados, están sometidos y se van al infierno, a la condenación eterna. Así que tenemos una misión y vamos a ser obedientes por causa de esa fe que nos ha sido dada, que nos ha sido donada, regalada, obsequiada en nuestros corazones y de la cual estamos convencidos, persuadidos que es la verdad, que nos da esperanza eterna y nos moviliza a la misión en este mundo ya hoy. Y ahí vamos al ejemplo del justo José, del íntegro José. Un hombre justo, dice el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué significaba en el contexto bíblico hebreo donde se movían ellos ser un hombre justo? Significaba justamente ser un hombre que observaba la ley al detalle, casi al 100%. Era un observador, un cumplidor de la ley, se preocupaba de observarla. Pero a los ojos de Dios sabemos que esa justicia es imperfecta, es incompleta y es repudiable inclusive querer ofrecerle a Dios mi justicia propia, cuando Él sabe que es incompleta, imperfecta y Él demanda perfección, santidad, ¿verdad? Por eso nos ha dado a su Hijo. Entonces este hombre justo, en realidad, tenemos que interpretar que el Espíritu Santo nos quiso decir que José, no solamente en el contexto de donde él vivía, era un observador de la ley, también era un hombre temeroso y reverente hacia su Dios. Tenía temor santo hacia su Dios. Así que más bien era un hombre de fe y por causa de esa fe buscaba seguir la voluntad de Dios. Ya estaba en él, como en tantos hombres de Dios antes, profetas como Isaías, como el rey David, como Abraham, ese temor reverente que lo llevaba a confiar en Dios y a obedecer a la fe. Y luego seguir la ley. Así que cuando se le revela el sueño, se le dice la voluntad de Dios, se le dice lo que va a pasar, se le dice lo que está sucediendo en el momento con su esposa, su mujer. Estaban desposados, pero el compromiso ya era muy firme. Por eso él tenía que repudiarla, prácticamente presentar cartas de divorcio, y eso es lo que él planeaba hacer en secreto, para no exponerla a ¿qué? No solo al vituperio, sino también a ser apedreada. Hasta en eso era temeroso él. Hasta en eso era amoroso, cuidador del prójimo. Ahí vemos al justo José. Así que el justo José, al levantarse en la mañana y meditar en ese sueño, en esa visión que tuvo, en esa revelación que hace el justo José, obedece a la fe, hace lo que el Señor le mandó y sigue todo tal cual se había previsto. Toma a María por su esposa, se hace cargo y le pone el nombre al hijo como corresponde, como se le mandó. Qué impresionante acto de fe, qué impresionante acto de obediencia el de José. Eso hace un hombre justo a los ojos de Dios. No aquel que se cree justo por sí mismo, como los fariseos, ¿verdad? Que creían que podían observar todo, sino aquel que tiene temor reverente, aquel que ha recibido el don de la fe, aquel que cree más en el Señor que en sí mismo. Eso hace a una persona justa de verdad ante Dios. Así que de nuevo el eje está en la obediencia de la fe. Ahora, vamos a ir sintetizando. ¿Cómo puedo ser obediente a la fe si no conozco cuál es mi fe? Porque mi fe tiene doctrinas, tiene enseñanzas que bajó mi Señor. Él se me reveló, se dio a conocer, me mostró cómo es Él y cómo yo debo conducirme aquí, cómo ser iglesia aquí, cómo llevar adelante el propósito, la misión para la cual fuimos apartados. Pero ¿y si no conozco esas enseñanzas, esas doctrinas bíblicas, cómo voy a ser, no sé, la luz para las naciones, para conducirlas a la obediencia de la fe también a ella? Y aquí estuvimos mencionando varias doctrinas
la de la ley, la del Evangelio, la de la virginidad de María al momento de la concepción, por lo menos, ¿verdad? Algunos dicen que después siguió siendo virgen. Eso es discutible, no tenemos fundamento bíblico. Y realmente, ¿qué aporta a nuestra fe, a nuestra salvación hoy? Tal vez es un sinsentido entrar en esas discusiones, ¿no? Pero en el momento de la concepción, ella era virgen y concibió a su hijo siendo virgen y lo dio a luz. Y ahí nació el Dios hecho hombre, el Emmanuel, todo Dios y todo humano, nuestro perfecto sustituto, nuestro Salvador. Son doctrinas que tenemos que conocer. Hoy hablábamos al principio de las Navidades, ¿sí? Son enseñanzas que hacen a nuestra fe, a nuestra historia, a nuestro pasado. La Iglesia no nació con nosotros, no nació con la Reforma, nació con Jesucristo y ya había pueblo incluso antes, ¿verdad? Porque Dios siempre tuvo un remanente fiel. Tenemos que conocer todas esas instrucciones que hacen a nuestra identidad cristiana, que hacen a nuestra comunicación, nuestro testimonio de fe también. Eso nos fortalece en la fe y nos ayuda a que nosotros podamos llevar a otros también a la obediencia de la fe. Así que nosotros todos los años nos esforzamos por tratar de recorrer todas las Sagradas Escrituras para que el pueblo esté bien alimentado, bien instruido, bien firme en las doctrinas de la fe, para poder ser sal y luz en este mundo, para poder ser de testimonio que ilumina en medio de las tinieblas. Así debemos ser la Iglesia, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Así que al venir a instruirnos en la palabra de Dios, al venir a congregarnos, a dar testimonio al mundo también de que nos reunimos todavía, hoy que hay un partido muy importante aquí y que parece que se paraliza no solo la ciudad, sino el mundo entero por un partido de fútbol, una final del Mundial, como si eso fuera tan trascendental realmente, y dentro de 4 años vamos a estar en lo mismo, viendo lo mismo, ¿no? Nosotros nos seguimos congregando, nos seguimos reuniendo, incluso los hermanos que están del otro lado de la transmisión, seguimos siendo obedientes a la fe que hemos recibido. Nos seguimos instruyendo, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, porque el Señor no ha dejado de alimentar a su pueblo, no ha dejado de instruirnos, no ha dejado incluso nada al azar para que nosotros seamos realmente los testigos eficaces que tenemos que ser en esta sociedad que se nos puso. Es muy, pero muy importante este tema de la obediencia de la fe. Requiere instrucción, requiere aprendizaje, requiere ¿qué cosa? Una actitud de discípulo. Es muy importante que reflexionemos en esto. No queremos ser obedientes a la ley ya. No necesitamos cumplir la ley ya, porque Cristo la cumplió por nosotros a causa de nuestra imposibilidad de cumplirla. Sin embargo, ahora, como cristianos neotestamentarios, como seguidores de Jesucristo, vamos a ser obedientes a la fe. Vamos a instruirnos en esta fe, vamos a crecer en esta fe y la vamos a transmitir para llevar a todas las naciones a la obediencia de la fe. Y ahí tenemos el ejemplo de José el justo, el temeroso de Dios. Obediencia de fe. ¿Y cuántas veces más el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a estar movilizando, llevando, brindando oportunidades de testimonio? ¿Y yo qué voy a hacer? Sabiendo que puedo dar una palabra, sabiendo que puedo dedicar tiempo, sabiendo que puedo dar un abrazo, entregar unas monedas, dar un pedazo de pan, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser obediente a la fe? ¿O me voy a resistir al Espíritu Santo que me está impeliendo, que me está movilizando a ayudar a otro y dar testimonio? Y me voy a esconder, me voy a escapar, voy a evadir mi responsabilidad ante Dios. Porque eso nos pasa también, ¿verdad? Y más de una vez, gracias a Dios que nos podemos arrepentir y recibir su perdón para seguir luchando con esas realidades que se nos presentan y seguir siendo obedientes a la fe. Consideremos esto, hermanos, en este 4º domingo de Adviento. Pensemos en esto y vayamos preparándonos para celebrar también la Navidad en obediencia a esa fe que recibimos del Cristo encarnado, hecho hombre y viniendo a habitar en nuestra humanidad y insertándose en nuestra historia también para transformarla. Que así sea. Amén.
Cantamos el ofertorio mientras nos preparamos para la Santa Cena, para recibir la Santa Comunión o Eucaristía. Y al último, cuando cantemos la canción Brilla Jesús, ahí aquellos que quieran presentar sus ofrendas pueden acercarla también al altar, ¿sí? En el ofertorio nos ofrendamos a nosotros mismos al Señor, nos consagramos a Dios de propia voluntad y en obediencia a la fe. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que iba a ser entregado, traicionado, en aquella última cena, tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este pan es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de todos sus pecados. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa en sus manos y habiendo dado gracias la dio a ellos diciendo: beban de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de todos sus pecados. Hagan esto en memoria de mí. Los invito, hermanos, a acercarse a recibir este don saludable del cuerpo y la sangre del Señor en comunión. Toma y come, este es el precioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Toma y bebe, esta es la preciosa sangre del Señor Jesús. Participamos todos del cuerpo y la sangre del Señor. Queridos hermanos, que el participar hoy de este don saludable los fortalezca y los guarde en la verdadera fe para la vida eterna. Amén. Ahora vayan y sirvan a su Señor con alegría, que así sea. Amén. Cantamos Brilla Jesús. Mientras cantamos este himno, presentamos nuestras ofrendas también al Señor, a aquellos que hayan traído.
de la iglesia vamos a dar gracias a Dios, y aquellos que quieran presentar también peticiones, ruegos, intercesión por otros y sus agradecimientos, pueden hacerlo también en voz alta para que sea compartido con la comunidad. Y cerramos con el Padre Nuestro también, como acostumbramos. Nos ponemos de pie. Señor y Dios nuestro, bendito seas por todas las generaciones. Gracias, Señor Dios nuestro, por instruirnos, por alimentarnos, por confortarnos, Señor, con este don saludable que hemos recibido hoy. Te presentamos estas ofrendas también, Señor, que ponemos aquí a tu disposición, para que sean usadas en la extensión de tu reino, aquí y allá donde tú lo dispongas. Y, Señor, te rogamos que siempre que nos envíes, nos estés proveyendo también los recursos, de tal manera que no tengamos excusa, Señor, excusa barata para no realizar la tarea que nos has encomendado. Quédate, Señor, con nosotros.